Una de las cosas que nosotros tenemos que entender de la escatología bíblica es que la escatología bíblica es sumamente simple. Y yo creo que si nosotros pudiéramos ver la simplicidad de la escatología bíblica, eso nos va a ayudar a colocar cada cosa en su justo lugar. Cuando uno se muda en una casa, ¿verdad? Lo primero que la esposa le pide a uno es que los closets tengan tramos, ¿verdad? Y que la despensa de la cocina tengan tramos, porque mientras más tramos haya para poder colocar las cosas, más organizado será. Entonces, ¿por qué yo digo que la escatología bíblica es simple? Porque toda la escatología bíblica solo tiene dos tramos, solo dos tramos, este siglo y el venidero, este siglo y el venidero. Entonces vamos a comenzar viendo esta terminología bíblica para poder entender el resto de los detalles que nosotros encontramos en la Biblia acerca de la escatología. La terminología de las dos eras, este siglo y el venidero, como yo espero demostrar en un momento, permea todo el Nuevo Testamento, sin lugar a dudas. ¿Sí? No importa la concepción escatológica que uno tenga, esta terminología de los dos siglos o los dos aiones en griego permea toda la Biblia, o particularmente todo el Nuevo Testamento. La palabra aión es una palabra que no es fácil de traducir porque a veces aparece como edad, a veces aparece como siglo, a veces aparece como mundo en el Nuevo Testamento. Esta palabra griega, Hendrickson, dice que significa el mundo en movimiento, es el mundo en movimiento. Habla de algo que es tanto espacial como temporal. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice que el Señor con su muerte en la cruz nos libró del presente siglo malo. O sea, está diciendo, es un siglo, pero obviamente no de 1000 años, un siglo. Esta era es una era presente y tiene una cualidad particular, es una era mala. En Lucas capítulo 20, ¿recuerdan ustedes cuando le preguntaron los saduceos al Señor de esa mujer que se casó? Ese texto lo vamos a ver en un momento, se casó con un hombre, él murió, hermano, murió. ¿De quién será esposa? Y dice el Señor, son los hijos de este siglo los que se casan, pero no los del siglo venidero. Hay una diferencia fundamental entre estas dos eras. Entonces la palabra aión es este mundo en movimiento. Es una existencia temporal, esa es la implicación de la terminología. Es una existencia temporal y espacial sin fin cuando la Biblia habla del aión eterno. O sea, la Biblia en el Nuevo Testamento usa la palabra aión para referirse a la vida eterna, un montón de veces. Y se está refiriendo precisamente a una vida temporal y espacial sin fin. Y esto es importante, hermano, porque los griegos introdujeron un concepto que muchos cristianos evangélicos lamentablemente han abrazado sin saber su origen. Y es que en el mundo helénico, el hecho de que el hombre estuviera en un ciclo interminable de tiempo era algo terrible para ellos y por eso se imaginaban la eternidad como un tiempo sin tiempo. Y hay algunos creyentes que piensan que en la eternidad no habrá tiempo. No, hermanos, el único ser que puede vivir por encima del espacio y del tiempo es Dios. Uno de los textos que a veces usan algunos creyentes para decir que en la eternidad no habrá tiempo es cuando dice en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, que dice que el ángel dijo a gran voz, el tiempo no será más. Pero en realidad lo que ese texto significa en el original es ya no habrá más dilación, pero en el cielo habrá tiempo, definitivamente. Ahora bien, vamos a ver un vistazo general rápido de esta terminología. Y hermanos, yo quiero que ustedes lo vean en la escritura. Por eso voy a citar muchos textos, muchos textos. En primer lugar, dice el Señor, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo, dijere con G. Bueno, eso se fue ahí. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por favor, no me pregunten sobre la blasfemia del Espíritu Santo porque eso no es el tema. Pero es algo obvio en esta terminología. Cuando el Señor dice que no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, ¿qué es lo que quiere decir? Que no le será perdonado nunca. Guarden eso en el disco duro porque eso es importante. Hay algo que me está pasando con este micrófono, no sé lo que es. Si es que mi oreja es deforme o es que... ok, déjame ver si apretándolo aquí.
Pero fíjense, ni en este siglo ni en el venidero. Cuando Pedro le pregunta al Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Y el Señor le dice que no hay nadie que no haya dejado padre, madre, hijo, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, este siglo, y en el siglo venidero la vida eterna. Otra vez el texto de Marcos 10, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas capítulo 16, versículo 8, alabó al amo, el amo, el mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz, los hijos de este siglo. Lucas capítulo 20, este texto es crucial, lo veremos más adelante con cuidado, pero dice: Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan, se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Romanos 12, no os conforméis a este siglo. Nosotros somos creyentes, vivimos en este siglo, todavía estamos aquí en este mundo, pero no debemos conformarnos a la filosofía, a la cosmovisión que caracteriza este siglo. Pablo dice: si no transformaos, o para ser más precisos, debe ser sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 2 Corintios 4:4, Pablo dice que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás es el Dios de este siglo. Créanme, hermanos, ustedes van a ver las implicaciones de todo eso en un momento. Yo no estoy citando los textos simplemente porque sí, para que no se cansen. Pablo dice en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y el disputador de este siglo es el hombre que, por haber abrazado la sabiduría humana, no puede entender la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es paradójica. ¿Cómo puede ser que Dios gane perdiendo? ¿Cómo puede ser que Dios dé vida muriendo? ¿Cómo puede ser que Dios tenga victoria siendo derrotado en la cruz? Es una sabiduría que el mundo no puede comprender. Y por eso el disputador de este siglo discute con Dios y prefiere inventarse un sistema de salvación más acorde a su propio pensamiento. Por ejemplo, el evangelio es contraintuitivo. Lo que el mundo me dice en el día de hoy es que cuando yo me porto bien me deben recompensar. Sin embargo, el evangelio me dice que la salvación no es por obras. Entonces es contraintuitivo, va contra mi intuición. Es la sabiduría de Dios contra la sabiduría del mundo. Pero noten cómo Pablo le llama el disputador de este siglo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, una sabiduría que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En otras palabras, en vez de abrazar la sabiduría que es típica de este siglo, ignora esa sabiduría para que pueda llegar a ser verdaderamente sabio con la sabiduría de Dios. Gálatas 1:4, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Cristo fue colocado sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí tenemos otra vez este siglo, el venidero. Efesios 2:2, hablando de nuestra condición cuando todavía no éramos creyentes, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, este aión, otra vez, aunque se traduce mundo, es la palabra siglo, la palabra aión, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y luego Pablo dice
que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Aunque no se habla allí de este siglo y el venidero, es evidente que la terminología permea este pasaje. Dice, para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Tito, la gracia de Dios ha venido enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nosotros todavía estamos aquí, en este espacio temporal, en este presente siglo malo. Sin embargo, la gracia de Dios nos ha rescatado. Y la gracia de Dios nos enseña que a pesar de que vivimos en este siglo, nosotros vivamos sobria, justa y piadosamente. Hebreos 6:5, y asimismo dice que algunos en la iglesia que luego apostataron de la fe, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, como ustedes pueden ver, hermanos, yo creo que he podido demostrar que la terminología, este siglo, el venidero, no es un versículo aislado del Nuevo Testamento que habla de este tema. Esta terminología permea el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué conclusiones claves podemos extraer de todo lo que hemos visto hasta aquí? El esquema básico de las dos edades. En primer lugar, este siglo y el siglo venidero juntos abarcan todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? O sea, estamos diciendo, cuando la Biblia dice este siglo y el venidero, es que ya no hay más tiempo en ninguna parte. O sea, yo no puedo poner tiempo ni antes de este siglo, ni entre este siglo del venidero, ni después del venidero. La terminología, este siglo y el venidero, comprende todo el tiempo que nosotros podemos concebir. Por ejemplo, volviendo otra vez al texto de Mateo capítulo 12, versículo 32, dice el Señor, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué quiere decir eso? Que no le será perdonado nunca. El texto paralelo es Marcos capítulo 3, versículo 29. Dice, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, oigan este pasaje, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es reo de juicio eterno. Lo mismo vemos en Marcos capítulo 10, versículo 30, dice que no habrá aquel que haya dejado padre, madre, etcétera, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, antes de avanzar, se ve claro el hecho de que la expresión este siglo y el venidero abarcan todo el tiempo que nosotros podemos concebir. Porque nosotros estamos en este siglo ahora. Y cuando llegue el venidero ya será la vida eterna. Entonces, no hay más tiempo. Es este siglo y el venidero. Ok. En segundo lugar, este siglo y el siglo venidero son dos estados cualitativamente distintos de la existencia humana y dos periodos cualitativamente distintos en la historia del mundo. En la historia del mundo. ¿De dónde sacamos eso? Hermanos, yo quiero ahora que sí vayamos con calma al texto de Lucas 20. Lucas capítulo 20. Ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Así que no voy a leer todo el texto de cómo vinieron los saduceos que no creían en la resurrección a preguntarle el caso aquel de la mujer, ¿verdad? Que se casó con los 7 hermanos. Versículo 34. ¿Tienen sus Biblias ahí? Yo quisiera, si es posible, que si pueden verlo en su Biblia, que lo vayan llevando conmigo, porque este texto es crucial. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir,
pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Hermanos, ¿qué nosotros aprendemos de este pasaje en cuanto a este siglo y el venidero? Yo creo que este cuadro puede ayudarnos. Yo decía que son dos siglos cualitativamente distintos. O sea, esto rebate completamente el postmilenialismo, ¿verdad? Que enseña que la iglesia va a evangelizar al mundo y va a tener tal alcance que el mundo va a cambiar. No, este mundo no va a cambiar por eso. O sea, no es la iglesia la que va a traer el milenio al mundo, el reino que estamos esperando. No. La diferencia que hay entre este siglo y el venidero es sobrenatural. Es Dios que va a hacer una diferencia entre este siglo y el venidero. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, nótenlo ahí. En primer lugar, dice que en este siglo hay casamiento. En el siglo venidero no hay casamiento. En este siglo hay muerte. En el siglo venidero no hay muerte. Dice que ya no pueden más morir. Nadie que alcance el siglo venidero puede morir. En este siglo dice que los hombres son naturales, son con el cuerpo que vinimos de nuestras madres. Dice que en el siglo venidero solo estarán personas resucitadas. ¿Lo vieron en el texto? Por favor, yo estoy tratando de que ustedes lo vean en la Biblia, no en mis argumentos. Es lo que Cristo dice. En cuarto lugar, según el Señor, en este siglo los justos y los injustos coexisten, cohabitan el planeta. En el siglo venidero no será así. Los hijos de Dios y los impíos estarán separados para siempre. Así que son dos siglos cualitativamente diferentes. Este amigo, de quien me hice realmente muy amigo, fue muy sabio. Él nunca habló conmigo acerca de ese tema, nunca. De hecho, la única vez que hablamos acerca de ese tema fue un día que yo le dije en broma: yo creo que tú te vas a pasar el milenio entero preguntándote cómo yo pude haber estado tan equivocado. Y él me respondió: no, lo que va a pasar es que yo voy a llegar al cielo 1000 años antes que tú. Pero fue la única conversación que yo tuve con ese hermano acerca de ese tema. Él me respetaba, yo lo respetaba. Y quiero decir de verdad que una de mis oraciones en esta tarde al Señor durante este día, y así le pedí a mis pastores que lo hicieran, es que yo voy a tratar de ser lo más convincente que yo pueda. Pero de verdad, hermano, quiero ser respetuoso y tengo muy buenos amigos, hermanos en Cristo que no creen como yo creo y los respeto enormemente, pero en eso no estamos de acuerdo, en este punto de la escatología. Andando el tiempo, yo comencé a inquietarme con el tema y pensé, yo creo que yo debo estudiar esto más a fondo y decidí volver de nuevo sobre mis pasos y pasé casi 3 años. Es difícil para mí establecer qué tiempo, pero no fue de la noche a la mañana. Yo pasé casi 3 años estudiando este tema lo más profundo que mi capacidad me daba. Recuerdo que leí el libro de Anthony Hoekema, La Biblia y el futuro, y todavía guardo mi copia ahí como un tesoro porque tiene mis notas rebatiendo a Hoekema con la cosa que yo ahora creo. Luego, otro de los libros que leí que sí me fue de impacto fue el libro de John Gerstner, un gran teólogo norteamericano. Escribió un libro titulado Dividiendo incorrectamente la palabra de verdad, Wrongly Dividing the Word of Truth. Ustedes saben que Scofield escribió un libro que se llama Rightly Dividing the Word of Truth. Así que este era como una respuesta a Scofield. Por supuesto, el dispensacionalismo ha cambiado mucho del clásico al que es en el día de hoy, al dispensacionalismo progresivo,